El Señor les bendiga, mis amados. Y hoy, como amaneció su espíritu, me gusta algo que hace el pastor Alan Clayton. Y él pregunta a los estudiantes: ¿qué está haciendo Dios en su vida con esta palabra? ¿Qué siente que el Espíritu está trabajando en cada uno en estas enseñanzas? A ver si alguien quisiera compartir alguna experiencia, alguna cosa que el Señor me haya... Porque de ahí yo empiezo a hablar y ya no paro, ¿verdad, hermano? Entonces mejor les doy tiempito, ¿verdad? ¿Quién quisiera compartir algo que el Señor está haciendo en su espíritu, que ha entendido tal vez, que ha recibido? Sí, pero este curso, una experiencia que haya tenido, una palabra que le haya dado. Gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermana, lo que como cristianos, como evangélicos, tenemos que ponernos esa meta de que no basta, como decía el día de ayer, no basta con decir yo levanto las manos para ser cristiano, para ser evangélico, sino que hay una meta final que es llegar a dar la medida perfecta de la palabra de Dios. Eso tiene que ser. ¿Se ha sentido desafiado para eso? ¿Sí? ¿Cuántos se han sentido desafiados? Es un camino. Gracias, hermano. ¿El último, alguien más? Sí. Bueno, lo que me ha agradecido bastante es descubrir el potencial que Dios tiene para nosotros. Saber que nosotros, que Dios ya te reservado para nuestros tronos, Dios ya nos ha hecho vencedores, nuestra parte solo es practicar, preparándonos y centrarnos en el camino que Dios ha puesto hacia nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos y damos iniciativa? Ponemos también de rodillas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero los que permanecen fieles hasta el fin son los que heredarán la corona de gloria. Gracias por tus hijos que han venido estos 3 días, Señor, se han hecho presentes. Bendíceles, Señor, bendíceles como solo tú puedes hacerlo. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la vida, darnos la luz de tu Espíritu, Señor. Gracias, te pedimos que sobre todos y cada uno de los que estamos aquí están escuchando y viendo, Señor, esta palabra, este mensaje, pueda descender tu Santo Espíritu en revelación y en sabiduría para alcanzar esta esperanza de gloria, Señor. Queremos llegar a ser como tu Hijo Jesús. Nos regalaste la salvación y todo lo recibimos sin hacer nada, pero nos has desafiado que hay que ganar a Cristo. Hay que pagar un alto precio, venderlo todo y dejarlo todo a fin de ganar a Cristo. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Pero sabemos que es por tu gracia, que es por tu divino amor, Señor. Pero tú lo has preparado todo y a todo está dispuesto. No queremos ser de los que desprecian, Señor. Como dice esa parábola, que fueron llamados a las bodas y dijeron que no podían. Señor, queremos ser de esos que son traídos y son vestidos de boda y se regocijan contigo, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Haz esa obra en nosotros, Señor. Tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra. Danos esa fe, Señor, de tener esa esperanza viva en nuestro espíritu y en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, de modo que perdamos todo y dejemos todo por seguirte a ti, Señor, muriendo cada día hasta ser crucificados con Cristo y luego fluir en tu
tu amor, Señor, dando por amor, sirviendo, Señor, como tu Hijo Jesús sirvió, imitándole a Él en cada aspecto y en cada momento de nuestra vida, para alcanzar esa gloriosa esperanza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay una experiencia que me inquietó mucho del pastor Norman Holmes, y él dice que él tenía unos años, pocos años de ser, tres creo, de estarse preparando en el Instituto Bíblico y en el ministerial, ¿verdad? Él se fue de hecho a una escuela y allí fue que conoció a su esposa. Ellos nos contaron su testimonio, tan lindo. Pero el asunto es que él fue allí a prepararse y dice que ya había salido, trabajó en ministerios evangelísticos, trabajó en iglesias, trabajó en muchos lugares. Y entonces él quería irse de misionero, porque él es un misionero, ¿verdad? Y dice que él quería irse de misionero. Y entonces le preguntó al Señor: Señor, ¿es tiempo que me vaya ya de misionero? Y estaba orando y estaba buscando al Señor para que le dijera si era tiempo. Porque mira, uno no solo tiene que decirle al Señor qué hacer, sino cómo hacerlo y cuándo. Porque muchos fracasan en el cuándo. Pedro ciertamente iba a dar su vida por el Señor, pero no en el momento en que Jesús murió, ¿verdad? Entonces dice que él estaba orando y el Señor le dio un sueño. Y en el sueño él fue a evangelizar, fue a predicar y fue llevado a una esfera espiritual. Y él estaba haciendo la obra de Dios, pero, o sea, era como ir a hacer la obra de Dios, pero de repente se le caía un zapato. Y se dio cuenta y se lo volvió a poner. Y seguía y se le cayó otro zapato y se lo volvió a poner. Pero de tanto que se le estaban cayendo los zapatos que de repente se le cayó uno y no se dio cuenta dónde lo dejó. Y después empezó a acercarse un demonio, un espíritu, una potestad. Y entonces, después se le cayó el otro zapato y no se dio cuenta. Y entonces empezaron a salir un montón de espíritus. Y lo iban a atacar y a matar. Y cuando se despertó del sueño dijo: no estoy listo. Estoy listo. Años después vuelve a preguntar al Señor si ya estaba listo, y tuvo una experiencia también bien tremenda. Dice que fue llevado a la presencia del espíritu gobernador de una región, de Asia, si no me equivoco. Y entonces dice que ahí él no pensó en que si era malo o qué, no, solo vio el poder y autoridad que ese gran espíritu tenía. Y entonces dice que le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y él iba a empezar a excusarse, ¿verdad?, de que no. Y entonces le respondió, inspirado por el Espíritu Santo. Y luego ese espíritu empezó a atacarlo y atacarlo y atacarlo. Hasta que de repente él recibió una palabra en esa lucha que tenía. Él le decía una altivez y él la combatía con la palabra. Le decía una altivez y la combatía con la palabra. Pero en un momento, hermanos, el Espíritu Santo le puso en su corazón decirle y reprender a esa potestad, y le dijo: yo no estoy aquí porque tú me has llamado, yo estoy sentado con Cristo en su trono. Y fue llevado arriba, empezó a hacerse más pequeña esa gran potestad, pequeña, y fue llevado a sentarse con Cristo en su trono. Y desde ahí, parecía una hormiga la potestad. Y él se dio cuenta que ya tenía la autoridad para ir a hacer la obra misionera. Son tan interesantes sus historias en la obra misionera, hermanos. Y han conquistado cosas tan tremendas en naciones enteras. Tienen un instituto bíblico allá, con sede, y también viajan a diferentes países. Entonces, qué lindo ir en el momento de Dios, ¿verdad?, con el amparo de Dios, a hacer la obra del Señor. No queremos ir sin preparación, queremos ir preparados, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a terminar con lo que estábamos viendo sobre la esperanza del cristiano.
Y estábamos viendo que en 2 de Pedro 1, del 4 al 11, se nos dice cómo alcanzar la madurez, paso a paso, lo que tenemos que ir haciendo diariamente para alcanzar la madurez, ¿verdad? Y ayer lo comenzamos a ver, se recuerda que estábamos viendo que este es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y vimos que tenemos que ir creciendo en estos pasos. Y íbamos en estos 3 primeros que se dan en nuestra alma, que es la fe, en nuestro espíritu, la virtud, el conocimiento, y luego en nuestro cuerpo, el dominio propio y la perseverancia o paciencia. ¿Sí? Entonces, hermanos, miren lo que dice 1 de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahí estamos ubicándonos. Vamos a ver si lo creo. Aquí le he colocado yo, cuando ya nosotros nos ejercitamos para la piedad, es cuando hemos terminado estos 6 pasos. Recibimos la fe, le añadimos virtud y empezamos a trabajar en una virtud guiados por el Espíritu Santo. Vemos una virtud específica, nos matriculamos en la materia de la mansedumbre, por ejemplo. Eso para mí fue inolvidable, matricularme en mansedumbre, porque entonces te vienen las cosas que te van a ayudar a caminar en mansedumbre, y muchas veces son humillaciones. Claro, después del conocimiento y que ya tú estás practicando la mansedumbre con el dominio propio. Hermanos, el conocimiento es bien vasto. El conocimiento no se limita a que te digan qué es lo que no debes hacer, sino que te tienen que decir qué debes hacer. ¿Lo vimos eso ayer? En el conocimiento. Fíjense que es bien interesante cuando a alguien le dicen, alguien ve la virtud, por ejemplo, de la pureza, y dice: yo quiero ser puro, como el Señor es puro. Entonces viene, porque cualquier persona en el mundo puede ver virtudes y desarrollarlas, cualquiera. Alguien puede decir: yo quiero saber hablar bien, yo quiero ser diligente, pero para tener dinero, no para tener poder, ¿verdad? Entonces eso no nace de la fe, ¿verdad? Así que si alguien ve una virtud del Señor Jesús y es nacido de nuevo, y entonces decide ser puro como Dios es puro, por ejemplo, como Jesús es puro, y entonces luego tiene que añadirle conocimiento, y entonces él empieza a preguntar: hermano, ¿cómo puedo ser puro? Y entonces, bueno, les puse ayer el ejemplo de la sandía. No lo puse hoy, ya me confundí todo. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo puedo ser puro? Y le dice: no sé, impuro. ¿Usted cree que así alguien va a aprender a ser puro? Hermano, para poder ser puro hay cosas que pensar, cosas que decir, cosas que hacer, ¿verdad? No es solo dejar de ser impuro. Tenemos que practicar esa virtud. ¿Y cómo se practica? A Pablo le dice a Timoteo, a las hermanas tienes que verlas como a tu hermana, ¿verdad? Quiere decir que tiene que haber un cambio de pensamiento. Ellas no son mujeres, son hermanas en Cristo, son hermanas, hijas de mi Padre. Tiene que haber un cambio, ¿sí? También puede ser que te digan: hermano, usted solo pasa pensando mal de la gente, porque toda la vida está sacando los defectos de todos. Eso es impureza, ¿verdad? Y entonces te dicen: hermano, usted tiene que ver las virtudes de las personas, no sus defectos. ¿Y cómo? Si yo solo me fijo en lo malo que hacen y toda la vida ando regañando a todo el mundo. No, pues mire usted, primero, si se viene un pensamiento de que alguien es bien egoísta, deténgase, repréndalo y empiece a pensar busque una virtud de esa persona. Al principio cuesta, pero
¿Se acuerdan qué difícil era caminar cuando éramos bebés? Los niños, ¿cómo se ponen para caminar? ¿Cómo dan miedo? Era tan difícil. Nos golpeamos tanto, pero ahora es fácil caminar. Igual, ver las virtudes de las personas puede ser difícil al principio, pero alguien que quiere ser puro tiene que empezar siendo puro en su mente, dejar de estar pensando mal de los demás. Entonces uno empieza a ver, por ejemplo, el desarrollando la pureza, ¿verdad? Empieza a aprender cómo controlar sus pensamientos. Imagínense que yo les diga, hermano, no piensen en una sandía, no piensen en una sandía así grande, verdecita de afuera, rojita, jugosa, ¿no? ¿En qué pensaron? En la sandía, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo le voy a decir yo? No seas impuro. Si yo le digo no seas impuro, yo solo le estoy diciendo. ¿Y qué es ser impuro, hermano? Te va a decir, ver pornografía, ver. ¡Ya lo arruinaste! Por eso dice, Dios reprende a Israel y le dice, ustedes fueron sabios para hacer el mal, pero el saber hacer el bien no pudieron. ¿Verdad? Esa es la sabiduría del mundo animal de vuelta. Entonces uno no es así, hermanos. Hay que añadirle conocimiento. Ese conocimiento de la palabra. Mira, a medida que uno lee la Biblia, uno está leyendo toda la Biblia, ¿verdad? Durante el año, pero uno va encontrando tesoros y tesoros y tesoros, y de ahí también puede leer buenos libros. También puede ver a alguien que sea con esa virtud, porque ustedes van a ver ahí, el pastor enseña cómo crecer en el Señor contemplando al Señor, es el último capítulo. Y al contemplar al Señor no solo es en adoración, claro que ahí le contemplamos y somos transformados a su belleza. Él nos dice, estás haciendo esto, que tienes que hacerlo así, ¿verdad? Es lindo, pero también se puede viendo la belleza de Cristo en otros. La gloria de los padres son los hijos y de los hijos los padres. ¿Eso qué quiere decir espiritualmente? Que los hijos espirituales pueden ver las virtudes de Cristo en sus padres espirituales e imitarlas. Mi esposo tiene una, ¿qué le dijéramos? Una virtud. Mire, él cuando ve una virtud de algún siervo de Dios, aunque sea un niño, hermano, pero sobre todo de los padres, ¿verdad? Dice, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y entonces él hace el chiste que se conecta con como el que echa gasolina, ¿verdad? Se conecta a la persona y empieza a echarle a llenarle su tanque, ¿verdad? Porque empieza, le pregunta, lo mira cómo hace. Y sabe que uno desprende virtud y cambia. Entonces uno tiene que ser cazador de virtudes, contemplar al Señor en los santos, ¿verdad? Entonces de esa manera podemos añadir el conocimiento. Y luego al conocimiento le añadimos el dominio propio. A ese conocimiento específico yo aprendí a ser puro porque me dijeron que no debo pensar mal de los demás, sino que debo pensar sus virtudes. Entonces yo ahora estoy practicando ese conocimiento que recibí. Entonces yo tengo que pensar en las virtudes. Y le dicen a uno, haga una lista de virtudes de las personas que tiene cerca. ¿Cómo cuesta al principio? Pero si te ejercitas en ello y entonces creces en la paciencia y perseveras en estar viendo las virtudes de la persona, hermano, te vas haciendo bonito. Yo se lo digo por experiencia propia. Era tan tóxica. Yo toda la vida estaba viendo lo malo en la gente. Y la gente sentía, hermano, yo sentía el rechazo de las personas. Uno siente. Hay que quedarse así como... ¿Vea que aquí sí les dije lo del ejemplo de las uñas? De la señora que se comía las uñas. Ok. Entonces, la cosa es que cuando uno se hace consciente de lo que está sintiendo, de lo que está pensando, a veces yo le pregunto a la gente, ¿qué estás pensando? Nada, me dice. ¿Cómo no? Siempre estamos pensando, pero no somos conscientes de lo que pensamos. Yo recuerdo el día que el Señor me dijo, ¿ya te fijaste qué mal piensas de tu esposo? Yo estaba en otro país, estábamos los dos juntos, y yo me quedé sorprendida. Entonces el Señor me dijo, así como que te diga, sé consciente
Ay, hermanos, ese día empecé a ver, Dios mío, bendito, ¿qué los zapatos? ¿Qué no sé cuánto? ¿Qué mujer más inconforme? ¿Qué mujer más amargada? Mire, yo después terminé diciendo, ay Señor, si yo voy a la playa y estoy inconforme, y digo, no, mejor en el lago, voy al lago y estoy inconforme, toda la vida estoy amargada. Y empecé a ser consciente de mis pensamientos, ¿verdad? Entonces es importante el conocimiento, hermanos, porque Él te ayuda a ver y el Señor te lo da, la palabra te lo da, libros te lo dan, hermanos te lo dan. Debes de ser un buscador y sacarle la gasolina, ¿verdad? De veras, las virtudes se imparten, ¿sabes? Uno ve a alguien y le imparte una virtud. Es algo maravilloso. Cazadores de virtudes, ¿verdad? Entonces, hermanos, referente al dominio propio, tenemos que tener cuidado porque eso es algo muy natural y Dios está multiplicando la ciencia para que aprendamos, ¿verdad? Yo estaba leyendo unos libros acerca de los hábitos y es el que le decía el testimonio. Había una mujer que se comía las uñas de toda su vida, ¿verdad? Y se dejaba, se sangraba y se comía todo, hermano. Y entonces iba donde el médico, la inyectaba, le hacía de todo, psicólogo, todo, y nadie le ayudaba, nadie le resolvía su problema. Un día fue donde este señor que escribe el libro, y entonces él era como un terapeuta, digamos así, pero él lo que enseña son hábitos, a cambiar los hábitos, y escribe ese libro. Entonces viene y dice que llegó a ella, y entonces él le dijo, quiero que hagas una cosa nada más esta semana, pero que la hagas bien. Quiero que identifiques cuándo es que te comen las uñas. Ah, ¿lo puedes hacer? Sí. Y me lo anota. Fue y lo anotó. Ay, me comí las uñas. Ay, me comí las uñas. Se lo anotó. ¿Verdad? Ella se daba cuenta después de que ella había comido las uñas. Antes no se daba cuenta. La siguiente semana le dice, ahora quiero que cuando se esté comiendo las uñas piense por qué se las está comiendo. Se fue, vaya. Entonces le dijo, cuando regresó, le dijo, es que yo siento una cosa así como picazón, entonces me la como. Y claro, con mucha sabiduría de Dios, siento yo, es Dios quien puede dar algo así. Le dice, este terapeuta le dice, ¿sabe qué? Cuando siente esa picazón, ahora lo que quiero que haga esta semana es que le haga así en alguna cosa. Porque eso le iba a quitar también, porque se las comía por la picazón, sentía la picazón, entonces ella empezó a hacer eso, cada vez que sentía la picazón le hacía así. ¿Qué fue lo importante? Identificar el detonante que hacía que ella se comía las uñas. Ella no lo había identificado, ella ayudó a identificar el detonante, le dijo. Entonces ella pudo ver, cuando me pica me como las uñas, ahora cuando me pique, le hacía, se rascaba, digamos así, de otra forma, y en 15 días dejó de comerse las uñas. Claro, me imagino que sigue practicando, ¿no? Porque un hábito se hace 21, 40 días, ahí están. Pero los hábitos tienen algo interesante, ellos nunca se borran. Nunca se borran de las glándulas basales, ellos quedan ahí. Entonces, el detonante los puede volver a activar. Ella podría hacer que al sentir la picazón de las uñas, vuelva a comerse las uñas. Y entonces podría volver a caer en el hábito. Entonces es importante, miren, esto es importante. La parte frontal, se llama córtex frontal cerebral, ahí pensamos. Pero en los ganglios basales no pensamos. Ellos actúan sin que les importe lo que pensemos. ¿Qué pasa cuando suena una bomba aquí? ¡Pam! ¡Todos! ¿Qué hacemos? ¿Será que nos pusimos a pensar? ¿Salgo corriendo? No, solo saltamos, ¿verdad? Es algo que aprendimos, es una respuesta. Por ejemplo, caminar. Caminar no se maneja con el cerebro, se maneja por medio de los ganglios basales, que están cerca de la espina dorsal y ellos manejan todos los movimientos, ¿verdad? Entonces, esa parte, yo por eso digo que ahí está el animal, la carne, ¿verdad? Porque actúa sin que uno le diga nada, ¿verdad? Y hace la
Ejercitemos sabiamente ese dominio propio. ¿Cómo es que esa mujer en 15 días pudo dejar de comerse las uñas? Asimismo, alguien puede dejar de decir malas palabras. Asimismo, alguien puede dejar una compulsión sexual. Asimismo, porque solo somos un cultivo de hábitos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de los hábitos. Los hábitos se forman con un bucle. Primero es el detonante, después se hace la actividad y después hay una recompensa. En las uñas, la señora sentía picazón. Cuando se sentía nerviosa, se sentía la picazón, se ponía las uñas y se le quitaba la picazón, ¿sí? Esa era la recompensa, se le quitaba la picazón, Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, no cambió, solo le mostró dónde era el detonante, la picazón. Entonces, en vez de comerse las uñas, hacía así. ¿Y qué sucedió? Se le quitó la picazón. Entonces el hábito queda cambiado. Les pongo este ejemplo porque ustedes lo pueden aplicar en todo. Y sobre todo en el pecado. Y también en los malos hábitos que tenemos. De esta manera, fumadores dejan de fumar. La concientización es importante. Yo estaba leyendo que algunos fumadores solo les dicen esto: mire, ¿puede dejar de fumar? No, nunca puedo dejar de fumar. ¿Quiere dejar de fumar? Porque eso es importante. Para que un hábito se forme, se debe querer. Entonces le dicen, ¿quiere dejar de fumar? Sí, yo quiero, ya he pagado tanto, he gastado tanto y no puedo dejar de fumar. Entonces le dicen, vaya, la próxima vez que fume, quiero que se fije en todo lo que siente. ¿Puede hacer eso? Ah, sí. Entonces se ponen a ver cómo sienten la lengua, cómo sienten aquí, cómo sienten. ¿Saben que muchos han dejado de fumar por eso? Solo por concientizarse de lo que están haciendo. Amén. Entonces, hermanos, es importante que también de dominio propio aprendamos cómo. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos. Él nos va a decir esas cositas que le dijo el coach a esa señora. Nos va a decir esos detallitos. Y si somos obedientes, Él lo hará. Así como a mí me lava los dientes. Eso sí les conté ayer. Él era el detonante para permitirme entrar en la diligencia. Porque ¿saben qué? La diligencia es hacer lo que tengo que hacer y no lo que quiero. Eso es la diligencia. Muchas veces estamos haciendo lo que queremos y no lo que debemos. Entonces, ¿me entienden el asunto? Así que es importante eso en cuanto al dominio propio. Y luego seguir ejercitando el dominio propio, porque un hábito se queda grabado en los ganglios basales si lo repetimos constantemente. Si lo repetimos. Ese es un tema muy interesante, hermanos. Así que les recomiendo que lean y oigan y vean algunos documentales sobre libros que enseñen a tener cambios de hábitos. Y luego entonces perseverancia para que ese hábito se forme y se grabe. Y eso nos da resultado la piedad. Y eso es todo nuestro ser piadoso. Empezó del espíritu, querías tener bondad, dijimos ayer, luego la decidiste y fue impartida a tu alma ese deseo, esa determinación de ser bondadoso. Y entonces empezaste a estudiar todo, cómo ser bondadoso y qué es lo que tengo que hacer. Y un día el Señor me dijo, sobre eso de la bondad, creo yo que es, el Señor me dijo, nunca el mejor plato es tuyo, ese es para el Señor. Yo estaba buscando eso. Una práctica de dar, yo soy mamá y esposa, yo sirvo la comida. Y a veces yo sirvo toda la comida. ¿Y qué tendencia hay en el animal de uno? Agarrar el mejor plato, la porción más grande, ¿sí o no? Entonces el Espíritu me dijo, nunca el mejor plato es tuyo. Nunca el mejor lugar es tuyo. Ese es del Señor y puedes darle un sacrificio de amor si se lo das a otro. Miren, fue algo. Y tuve que caminar en ese conocimiento aplicando dominio propio, cayendo y volviéndose a levantar, ¿verdad? Pero luego que uno empieza a practicar, entonces, ¿qué sucede? Todo tu carácter, todo tú, practicas lo que Dios te dijo sobre la bondad, perseveras en practicarlo hasta que tú te haces bondadoso. ¿Se puede ser bondadoso? Sí, porque si creemos que las cosas son imposibles, nunca lo vamos a ni
Jesús fue santo en Nazaret y desde niño. Él nos vino a demostrar que sí se puede. Amén. Entonces, ¿se entiende esto de la piedad, que ya es nuestro carácter? Todo nuestro ser entonces es piadoso, ¿verdad? Por eso es que todo esto es lo que ocurre en nuestro ser interno, espiritual, alma y cuerpo. Ahora vamos a pasar a los otros dos aspectos que les decía ayer rapidito, ¿verdad? Una vez tú ya eres bondadoso, ¿qué haces con esa bondad? Sirves a tus hermanos. Ese es el afecto fraternal. Entonces ahora tú sirves a tu prójimo como a ti mismo. Ya eres puro, ministras pureza. Mire, hermano, se siente cuando alguien es impuro, aunque nadie se lo diga a uno. Se siente cuando alguien es tóxico. Un día estaba yo arriba en mi cuarto y llegaron unas chicas que estaban sirviendo en la iglesia. Y entonces suben corriendo y me dicen, viene el hermano fulano, viene el hermano fulano. Yo dije, ¿qué le pasa a esta niña que tiene que venir el hermano fulano? ¡Ábranle la puerta! Era un hermano que trabajaba en la iglesia. Y entonces yo le dije, Señor, ¿y qué pasa con este hermano? ¿Por qué estas niñas están tan miedosas y bajo? ¡Ay, la cara del hermano! No dijo nada. Pero todo el mundo temblaba cuando llegaba. Se mira lo tóxico, nuestros pensamientos están perturbados. Se mira. Entonces uno ministra al pueblo de Dios cuando desarrolla las virtudes de Dios, ¿verdad? Así palabras pueden ministrar. Entonces, por eso es que lo siguiente es afecto fraternal. Y aquí también es el arca la que te guía, es el Espíritu Santo quien te guía. Él es quien te guía a poder desarrollar el afecto fraternal. Vamos a leer, por favor, 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Miren qué tremendo, la piedad para todo aprovecha, ¿verdad? Tener ese carácter desarrollado para todo aprovecha. Y no solo para esta vida, sino para la vida venidera, ¿verdad? Por favor, 1 de Timoteo 6, 5. Y después el 6 también. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Miren qué tremendo. Aquí vamos a la falsa piedad. Hay una falsa piedad, ¿verdad? Y hay gente que usa la piedad, que ha desarrollado falsa piedad para hacer mal. Dice para hacer dinero, ¿verdad? Porque toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces son carismáticos, saludan bien contentos a la gente y son agradables, y después son, miren, así llegó un muchacho y era tan agradable, el líder de alabanza y todo, y le robó la iglesia al pastor. ¿Verdad? ¿Cuántas veces se ha visto eso? Triste. Entonces usan la piedad o la apariencia de piedad para mal. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí tenemos otro mensaje. Hermano, yo no quiero ser bondadoso para andarle diciendo a la gente, usted es bien malo, usted es bien malo. Yo no quiero ser puro para andarle diciendo a la gente que es impuro. ¿Y sabe por qué uno le anda diciendo? A veces uno está en un ayuno y no quiere que nadie coma, ¿verdad? Porque a uno le va a dar hambre. Ay, hermanos, ay. La piedad acompañada de contentamiento, eso quiere decir que yo no estoy comiendo, ¿verdad? Pero quiero que los demás coman. Estoy alegre. Yo estoy alegre de practicar mi piedad. Y eso viene porque yo sé que estoy siendo conformada al Hijo de Dios. Tengo la esperanza. Entonces estoy contenta. Pero si tú estás haciendo algo bueno, bravo, es inteligente que lo hagas, porque entonces estás practicando
hacer lo correcto siempre es mejor, sea que lo querrás hacer o no, ¿verdad? Y además hacer lo correcto nos motiva a sentir lo correcto muchas veces. Entonces, es importante entender que si tengo la esperanza, estoy practicando mi piedad, tengo que estar contento con eso. Yo oí un testimonio de un pastor que dice, por la gracia del Señor yo me casé puro, fui virgen a mi matrimonio. Y un día me di cuenta que estaba enojado por eso, porque yo hubiera querido, ¿verdad? En su carne, en su animal uno quiere, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dios lo guardó y después llegó a amar esa pureza, ¿sí? Contento de haber sido guardado, sobre todo cuando uno ve lo que le pasa a los que no se guardan. Ay, gracias a Dios, dice uno que no fui, hasta los niños dicen, fíjate que fuimos allá y vos no fuiste, no, vieron lo que nos pasó, nos salieron los chochos, nos mordieron todos, y gracias a Dios que le hice caso a mi mamá y no fui. Cuando vemos las consecuencias, dice Isaías, todos aprenden justicia, ¿verdad? Entonces es importante la piedad acompañada de contentamiento. Quisiera leer unos versos de la falsa piedad, porque están bien importantes. Voy a leer. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son nuestros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 6. Porque de estos son los que se meten, en las casas y llevan cautivas a las mujercías, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El pastor Norman comparte una visión que tuvo en su libro, y dice que había una reunión de pastores de una confraternidad. Y en ese tiempo Dios estaba llamando a la confraternidad a avanzar más, incluso dejando su nombre. Se iban a cambiar el nombre. Pero algunos no querían y otros sí. Entonces hubo un problema ahí. Había como se estaba dando una división, ¿verdad? Ustedes entienden eso. Entonces estaban en una reunión cuando él mira que ángeles bajan con libros, viendo el corazón de cada persona, lo que pensaba y sentía y determinaba, y escribían en el libro. Y él viendo, ¿qué es lo que están escribiendo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Saben cómo se llama el libro? A los que se les permitirá continuar en la carrera. ¿Vimos la escalinata? ¿A quiénes se les va a permitir? Porque esto, ya vamos a ver, es Dios quien lo permite. Que crezcamos espiritualmente, es Dios quien lo permite, no somos nosotros. Y entonces dice que él se hincó y clamó: Señor, escríbeme en ese libro, escríbeme. Hermano, no puede ser descalificado de la carrera, así dice Pablo. Eso quiere decir descalificado, que no te permiten ya seguir y te dejan en un plano. ¿Se acuerdan los israelitas? Dios les dijo: entren y conquisten. No, dijeron, muy grandotes, ¿verdad? Son gigantes. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Bueno, pues ya no. Y después dice: sí, vamos. No, ya no. Y los mataron. ¿Qué quedaron? Vagando por el desierto. Eso puede ser una descalificación por algo que no está hecho en nuestro corazón. Entonces ahí se les estaba, y sí hubo esa división. Y una gran diferencia, hermano, lo que se vivieron, que no se les permitió continuar. Hay testimonios
de unas cosas tan horribles en esa iglesia, en esa confraternidad, pero que con mi esposo, porque tuvimos que ministrar gente que salió de ahí, pero otros que se les permitió continuar. ¡Qué testimonios más bellos! Olor de Cristo para vida. Amén. Entonces es importante tener cuidado de la falsa piedad, porque dice, no irán más adelante. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Yo aquí quiero tomar otro tiempo. Hermano, la piedad acompañada de contentamiento tiene un poder maravilloso. A veces hay ministros que se reúnen con una persona enloquecida, endemoniada, enloquecida. Y recuerdo que nos contaron de un ministro que vino, estaba liberando a una endemoniada. Y oraban y le echaban fuera los demonios, y como 5 pastores orando, y no había venido el hermano. En eso entra el hermano, y es que es tan divertido atrás esta experiencia, ya no voy a decir por qué. Entra el hermano con toda la paciencia, así, despacito, oyendo todo el relato que estaban haciendo. Él no se preocupó por nada. Y le dijo, solo llegó, hija, ¿qué le dice? Hija, sí, liberada. ¿Por qué le digo que me dio tanta risa? Porque el pastor, uno de los pastores que están ahí, cuando ve eso, tan fácil que digo. El otro día me dijo, otro endemoniado, ahí estaban. Él dijo, hoy le voy a enseñar cómo se hace. Digo, porque él entró y estaba liberando a otro, ¿verdad? Él entró así, paciente. El pastor, apúrese que viene. Entró, yo me endemoniada. Hija, se libre. ¿Y no se libre? Se libre. ¡Se libre en el nombre de Jesús! Y empezó a gritar como todos los demás. Porque así de tanto van a decir se iban los demonios. Ellos sí liberaron. Pero, hermano, la piedad. Entre más piedad, entre más virtud. No, hombre, las cosas suceden. Les decía, pastores, ministros que se reúnen con una endemoniada, enloquecida, solo le muestran un poco de amor, le escuchan, le corrigen, ira, hermano, de veras Dios puede asombrar. Vale la pena esa caminata, y por eso nos emociona tanto con mi esposo esta caminata, esta escalera, es algo tremendo. Entonces, vimos lo de la piedad, hay que tener mucho cuidado. Por favor, vamos a ver un aspecto de la caminata. Bueno, vamos a terminar aquí. Entonces, con este carácter piadoso, si nosotros servimos a los hermanos, se recuerdan que dice la palabra que ¿cómo es que crece el cuerpo de Cristo? Cuando se sirven mutuamente unidos por las coyunturas. ¿Saben que en las coyunturas están los centros de crecimiento del cuerpo? Pablo no lo sabía, el Espíritu sí. La ciencia demuestra lo que dice la Biblia. A mí me encanta eso, que la ciencia comprueba lo que dice la Biblia. Me gusta eso. Dios, como hizo un diseño y todo, Él sabe cómo somos. Y hoy cuando la ciencia lo comprueba, es bien interesante. Entonces dice la Biblia que por las coyunturas el cuerpo crece. Coyunturas es que tú y yo vamos a trabajar juntos, que vamos a caminar juntos. ¿Saben que la rehabilitación de una persona solo se puede hacer? Rehabilitación psicológica de una persona solo se puede hacer en un grupo que le ayude a ser rehabilitado. Es en grupo, es ministrándonos, es sirviéndonos. Si yo puedo hacer collarcitos, hago collarcitos para mis hermanos. Si yo puedo enseñar, enseño. Si yo puedo manejar carro, yo sirvo con mi carro. Y así, en esa administración del afecto fraternal, con esa piedad que hemos desarrollado,
vamos creciendo, vamos creciendo. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía yo de desarrollar bondad, cuando ya eres bondadoso, empiezas a hacer bien a tus hermanos y a todos, ¿verdad? Porque recuérdense que la ley decía que si el árbol se salía de tu cerco y daba fruto para allá, la gente lo podía agarrar. Entonces uno tiene su bondad para sus hermanos, pero también es bondadoso con otros. Amén. Pero principalmente el cuerpo de Cristo. Así que practicando ese amor fraternal, ¿qué sucede? Vamos creciendo en el amor ágape. Miren qué interesante lo que leí. Dicen que hicieron una gran encuesta. Y en la encuesta estaban viendo qué padres abusaban de sus hijos. Y entonces descubrieron, porque tienen que, miren, en una encuesta es bien interesante, porque tienen que ver un montón de cosas de por qué estos padres sí abusan y por qué estos padres no. Es bien interesante. ¿Saben qué descubrieron? Que los padres que no abusan de sus hijos es porque los han cuidado de bebés, cambiándole los pañales, dándole de comer, cuidándolo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A medida que tú cuidas a alguien, lo amas. A medida que cuidas a alguien. Y estaba leyendo un libro ayer y dice, ¿sabes? La praxis es que cuando tú haces algo, quedas enganchado a eso. Imagínense. Entonces, lo que nosotros practicamos es lo que vamos a amar. Y por eso el Hijo de Dios no practica el pecado, hermano. ¿En qué va a terminar amando el pecado? No podemos practicar el pecado porque lo vamos a amar y nosotros queremos amar a Cristo, su naturaleza. Amén. Entonces, el que practique el pecado es del diablo, ¿verdad? No queremos practicar el pecado. Entonces, a medida que nosotros vamos amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿verdad? Como en la parábola del buen samaritano que le dio el dinero para que todo eso, a medida que practicamos ese amor, entonces también vamos desarrollando el amor ágape de Dios. Aquí quisiera solo hacer una cosa. ¿Qué es la diferencia entre este amor fraternal y este amor ágape? ¿Cuál es la diferencia? El fraternal es el que se muestra hacia la gente, pero puede ser que una madre ame mucho a sus hijos, ¿verdad? Pero los ame porque quiere que la mantengan de mayor. Vamos a las motivaciones otra vez. Sí, y la esposa se casa y le sirve porque la haga feliz y le dé todas las cosas. El esposo se casa para que ella le satisfaga, le sirva. ¿Me entienden eso? Entonces, a veces uno puede ver que el amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor podría verse más corrupto, ¿verdad? Pero el amor ágape ya no. Este amor es cuando tú, el amor fraternal, tú vas haciendo las motivaciones de Dios. No, el ágape todo lo da, el ágape no busca lo suyo, no se envanece, ¿verdad? Como dice el 1 Corintios 13. Amén. ¿Se entiende entonces cómo vamos a ir desarrollando? Y la meta entonces es desarrollar el amor ágape de Dios. Esa es nuestra meta. Esa es la esperanza de gloria también, ¿verdad? Por eso es la caminata, la escalinata hacia la madurez. Amén. Bien, ahora veamos un aspecto importante. Entonces, vamos a ver cómo aquí tenemos la carrera del cristiano, que ahí sí, Hechos 20:24, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué? Mi carrera, ¿cómo? Aquí vamos otra vez, con contentamiento. Mi carrera es la piedad. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Esa es mi carrera. Es solo para mí, o sea, yo lo estoy haciendo dentro de mí y llego a ser piadoso. Esa es la carrera, por eso está aquí, ¿sí? Acabe mi carrera con gozo, porque la piedad acompañada de contentamiento tiene gran ganancia. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, aquí hay otra cosa, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Ese ya es el ministerio. Lo que yo hago a las personas es mi ministerio.
Y como lo que quiero es dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, yo tengo que servirles con piedad, con un carácter piadoso, porque estoy dando testimonio de las buenas nuevas de Dios. ¿Cómo van a creer que yo agarro a un recién convertido y lo empiezo a maltratar? ¿De qué estoy dando testimonio? ¿Bien? Y yo sé lo que es eso, de manipular tantas iglesias que se ven, toda la gente está bien manipulada, no discipulada, sino manipulada, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es así. Por eso es que no queremos desarrollar nuestro ministerio sin tener un carácter piadoso. ¿Ves cómo uno primero tiene que centrarse en sí mismo y madurar de la fe a la piedad? Aquí, bien dicho, en la palabra se nos muestra cómo algunos personajes de la Biblia no añadieron, y cómo terminó. Pero no nos da tiempo de leer todo eso. Así que se los dejo para que estén atentos en la palabra, lo que estén leyendo la Biblia este año. Ustedes están buscando, vaya, este no le añadió tal cosa, este otro no le añadió tal cosa. Y ahí se ve bien lindo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a el ministerio del cristiano. Aquí está Jesús lavando los pies y ahora uno de nosotros lavando los pies a otro con jeans. El ministerio que el cristiano tiene, también espíritu, alma y cuerpo, él debe servir a los santos y crecer en ese amor ágape. Tu amor, tu servicio a los santos debe de crecer en intención, en deseos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver algunas verdades de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro tiene verdades bien importantes. Primero, es por las promesas y no por nosotros. Por favor, leemos Segunda de Pedro del 4 al 11 nuevamente para tenerlo fresco. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Muchas gracias. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, ahí dice que hemos huido de la concupiscencia, ¿verdad? Tal vez si tú lo puedes ir buscando, te voy a comentar. Huido de la ¿cómo dice aquí? Por favor, el 4. No sé si es 4 o 5. 4 y 5 puedes poner. O si quieres ponlos hasta el otro poquito para que se vea bien. Ok, dice, nos son dadas preciosas, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción. Ahora, ¿por qué huimos de la corrupción? Proverbios 16:6 nos lo dice, que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es el temor de Dios el que nos hace huir. Y lastimosamente nosotros estamos predicando amor, y no predicamos el temor de Dios. Y eso es muy peligroso porque solo estamos mostrando un lado de Dios. Un día Dios me despertó y me dice, Dios es amor,
pero el amor no es Dios. Miren, me sobrecogió esa idea. ¡Y, Dios mío, es cierto! Dios es amor, pero el amor no es Dios, hermanos. No podemos adorar al amor porque Dios es amor y fuego consumidor. Vamos a adorar al Todopoderoso. Y Él ama, pero también aborrece, Él nos ama, ¿verdad? Entonces no podemos hacer del amor un Dios. Ahora dice, ¿y si Dios es amor, por qué permite tal cosa? No, Dios es amor, no va a condenar al diablo, se van a salvar. Sí, imagínense. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, creo yo, o no tienen el espíritu de revelación. No, eso está claro. Hasta un niño leyendo la Biblia se da cuenta que Dios ama y aborrece. Que Él es el que hace la llaga, dice, y la cura, ¿verdad? El Señor hay que temerle y temblarle. Alegraos con temor y temblor. De eso se alegra Dios, ¿verdad? El que le teme. Entonces, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo vamos a huir de la concupiscencia si estamos creyendo que Dios es amor y Dios es amor? Un pastor terminó en la cárcel y porque había hecho incorrecto uso del dinero del ministerio. Y llega otro pastor y lo visita en la cárcel y le dice, ¿cuándo dejaste de amar al Señor? Y le dice, nunca. Yo siempre lo amé, pero dejé de temerle. El niño tiene miedo porque el papá le va a pegar, pero si sigue haciendo lo malo, el papá no le pega, pierde el temor. Eso pasa con los niños que no los castigan. La vara da sabiduría, dice la palabra. El niño que no es castigado, pobre. Yo a veces le pregunto a la gente, mira, y te castigaron. No, ay, Dios mío, esa gente cuesta tanto, hermano. Porque no tienen temor, no tienen algo que los para. El temor de Jehová es lo que nos aparta del mal. Así que en la visión que les conté del pastor, dice que los ministros tenían fe, pero no habían añadido a su fe adecuadamente, ¿verdad? Es terrible, no huyeron. Entonces uno puede tener una virtud, pero no añadir. Así que aprendamos a temer al Señor y ser diligentes en añadir a nuestra fe todos los peldaños, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de aprender en estos tiempos a ver y a predicar a Dios como un Dios peligroso. Hermano, ¿no le parece que Dios es peligroso? Si usted usa, danzando todo el mundo, se va a caer el arca, le pone la mano y cae muerto. No es peligroso. Y dice David, ¿cómo voy a llevar el arca a mi casa? Nos vamos a morir todos. Y la manda donde obedece, campeones los reyes, ¿verdad? Allá, sí, ¿verdad? Ahí que esté. El otro se santifica a sus hijos, ministran y el Señor los empieza a prosperar porque el arca es la bendición de Dios, pero es peligrosa. Yo me estoy leyendo el Levítico, tiembla uno, hermano, si le dice, dile a Aarón que no entre siempre, no sea que se va a morir. Así le dice Dios. Entonces, solo una vez al año que entre al Santísimo, no sea que se muera. Y que se lave bien si no se lave. Yo me voy a santificar en mi pueblo y se mueren los hijos de Aarón. Dios es peligroso y el mismo de ayer hoy conocido. Lo que pasa que hoy, como es la era de la gracia, dice la Biblia que están acumulando ira para el día de la ira. ¿Entiende? Josafat sale y le ayuda acá a pelear y acá el enemigo de Dios. Y le sale el profeta y le dice al impío las ayuda. Josafat fue prosperado, pueden decir. Segunda de Crónicas 19:2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Entonces, ¿cuándo salió esa ira? Cuando Atalía mata a todos los descendientes de Josafat. Después. Entonces la gente dice, nada me pasó. Y se ejercitan el pecado. No, ira está acumulando uno para el día de la ira y del juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, no, hermano, hay que temerle y temblarle a Dios. Usa es un ejemplo, Judas es otro ejemplo, Esaú es otro ejemplo.
Los juicios contra David son otro ejemplo. La descalificación de Saúl es otro ejemplo. Hay que temerle y temblarle a Dios. Es peligroso, Dios es peligroso. Dice Isaías 26:9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me une el espíritu dentro de mí, los moradores del mundo aprenden justicia. Miren cómo aprenden los moradores justicia. Terremotos, pestes. Ahí sí está uno orando, ¿verdad? Y ya no hace lo malo. Tremendo. Luego que hay juicios. Así que Dios hay que tenerlo. Amén. Añadir, hermanos, es nuestra responsabilidad. A cada paso, añadir y añadir. Pero tenemos que aprobar exámenes para seguir avanzando en esta caminata, porque es Dios quien nos permite continuar. Hebreos 6:1 y 3, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, y esto haremos, si Dios en verdad nos lo permite. Ese es el punto. Aquí como dice. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiera. Solo Dios nos puede permitir terminar esa caminata. Y vamos a tener exámenes, como esos pastores, como el pueblo de Israel, tuvo 10 pruebas y sacó 0. Todas las 10 pruebas del desierto las fracasó. Ahora una pregunta que te debes hacer hoy en la noche: ¿estoy aprobando mis pruebas? ¿Estoy pasando mis exámenes? Busca las 10 pruebas del desierto. ¿Estás aprobando? Porque luego vas a llegar a un momento en que se te va a permitir seguir o vas a quedar rodeando por el desierto. Dios es quien lo permite y Él es peligroso. ¿Amén? Ahora, dice 2 Pedro 1:5: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Poniendo toda diligencia. ¿Sí? Les recomiendo que seamos diligentes. Yo siempre estoy inscrito en el de diligencia porque me falta tanto. Pero yo le pido al Señor y busco y le pido que me dé mandamientos para poder yo ser más diligente y dejar la negligencia. Dios mío, qué cosa más tremenda. Pero así es nuestra responsabilidad. Mire, la diligencia es mi responsabilidad, no es un don de Dios, es el resultado de mis actos. La puedo aprender y me la pueden enseñar. ¿Sí? Los padres pueden enseñar a los hijos, los pastores pueden enseñar a su gente, pero hay que tener ese conocimiento como enseñarla, ¿verdad? Así que poniendo toda diligencia vamos a hacer esto. Ahora sí quisiera ver las verdades que resumimos de esta porción de las Escrituras. Si se fijan, es por las promesas y no por nosotros que podemos alcanzar, ¿verdad? Por las promesas, dice. También podemos llegar a tener la naturaleza de Dios. ¿Y cómo se nos dice? Participantes de la naturaleza divina. Participar es poder ser parte. Podemos. Jesús dijo que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, ¿verdad? Entonces, podemos, sí podemos. No dejemos que esos pensamientos, ay, yo quizás no. No, no digo que te falte revelación. Tú sí estás destinado para el trono. Hay dos libros que me gustan mucho. Uno se llama Destinados para el trono y el otro que escribió, que me gusta más, es No desaproveche sus aflicciones, de Paul Billinger, algo así se dice. Miren, qué tremendo, hermanos. Estamos destinados para el trono. Él enseña cómo las aflicciones, que es el último capítulo, el penúltimo capítulo del libro, de este libro, cómo las aflicciones nos llevan a Cristo. Es algo maravilloso. Entonces, sí podemos ser parte, pero primero debemos huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cómo huimos de esa corrupción?
corrupción, añadiendo a nuestra fe virtud. Porque si no añadimos virtud, vamos a quedar como Sansón, que terminó ciego, sin visión, porque no decidió ser virtuoso. Entonces, debemos de huir de esta corrupción que está en nosotros. Está en el mundo, pero es por causa de la concupiscencia de los seres humanos. Pero si estamos pensando, ay, yo soy pastor, no puedo hacer esto, qué dichosos, todo lo que pueden hacer. Hermano, no estás huyendo de la corrupción. Tú estás amando la corrupción y viéndola de lejos, pero la amas. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Vas a ir y vas a participar de su corrupción. Pero si aprendemos a amar lo bueno y a aborrecer lo malo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con mayor alegría. Más que tus compañeros, llega uno a ser lleno de gozo cuando es liberado de su corrupción, ¿verdad? Entonces, hay que huir. El mundo se ha corrompido por causa de la concupiscencia del ser humano. Eso está en nosotros, hermano. Nuestra parte es seguir este proceso con mucha diligencia. Es otra cosa que enseña según de Pedro. Debemos seguir este proceso con perseverancia durante toda nuestra vida. Porque ¿qué me sirve habiendo sido grato para muchos? Yo mismo vengo a ser descalificado. Y debemos tener en abundancia todas estas evidencias que estamos añadiendo. La característica de los impíos, dice Salmos, es que nunca cambian ni criminales. Yo estoy de acuerdo. Uno podía ser enojado. Y entonces le dice, pastor, es que usted es muy enojado. Ah, sí, es que yo así. Es que mi mamá era enojada. No, hermano, si tú eres enojado, tienes que cambiar. Si tú estás en una iglesia donde la gente no está cambiando, no está siguiendo la escalera, necesitan revelación. Si tu iglesia no está cambiando, necesita una revelación. Vamos al siguiente. Consecuencias de no vivir en este proceso. ¿Me la buscas ahí, por favor? Las consecuencias de no vivir en este proceso. Mire, tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok, entonces dice que tiene la vista muy corta, quiere decir que no tiene visión, hermanos. Muy poquito, está viendo solo lo que el Evangelio le puede dar solo de niño, pero no puede ver y extenderse a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. Tiene la vista muy corta. El que no anda caminando en esa verdad, el que no tiene la esperanza de gloria, tiene la vista muy corta. Y peor, es ciego como Sansón. Y luego dice, ha olvidado la purificación de sus antiguos. Esto es una degradación. Primero no veía bien, después se hace ciego y después se olvida de su salvación. Muy peligroso no caminar esta manera. ¿Lo encontraste? ¿Se puede leer otra vez del 4 al 11, por favor? Y tal vez donde dice de la vista muy corta. Porque si estas cosas, verso 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Les pregunto, ¿lo pusiste aquí? Vale. ¿Quién es el que se queda ciego? Y tiene la vista, y después la vista muy corta, después ciego, y de ahí se olvida la purificación. ¿Quién? Ahí dice, ¿quién? Y quiero que respondan, hermano, no solo que se queden pensando. Es que ahí es donde uno aprende, cuando uno piensa y dice. ¿Quién es el que se queda con la vista corta, ciego y habiendo olvidado la purificación? El que no sigue el proceso, sí, gracias. El que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Virtud, piedad, todo el proceso. El que no tiene esto, tiene un gran peligro. ¿Sí? Ahora vamos a ver las promesas. El que sí tiene promesas de permanecer en este
proceso. Alcanzaremos la meta, participantes de la naturaleza divina. Vamos a participar, vamos a llegar a tener la naturaleza de Dios en gloria. No caeremos jamás. ¿Podemos leer esa porción, por favor, donde nos promete no caeremos jamás? Y nos será dada una amplia y generosa entrada en el reino. Leamos. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Aleluya! ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Ay, si le tememos a Dios, tememos caer. Pero aquí nos está diciendo, ¿cómo no caer? No caeréis jamás. ¡Qué lindo! ¿No les parece? Bueno, pues con ese gozo vamos a participar de nuestro refrigerio. Vamos a tener aquí un tiempo, el Señor nos lo bendiga. Regresamos, hermanos, en unos minutos. Pueden pasar, por favor. Muchas gracias.